En segundo lugar, el Señor Jesucristo promete resucitar a su iglesia. No solamente construir su iglesia, sino resucitar a su iglesia. En el versículo 18, la segunda mitad dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra puertas es la hoja de entrada plegable que permite el acceso o cierra el acceso a algún lugar. Y es lo que se abre para dejar pasar o se cierra para evitar el paso. La palabra Hades, porque dice las puertas del Hades, la palabra Hades significa invisible, es el lugar o el estado de las almas que partieron. Aquel lugar en donde van las almas de las personas que fallecieron y que partieron de este mundo. Y llamaban así al lugar general de las almas que partían de esta tierra. Y esas podrían estar gozando las bendiciones de Dios con Jesús, así como dice en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor Jesucristo fue al Hades, pero por poco tiempo. No permitió que su cuerpo se corrompa, y al tercer día resucitó. Aquel lugar fue donde Jesús fue después de que Él murió en la cruz por nosotros. O las personas que partieron de esta tierra podrían estar sufriendo tormentos terribles en el Hades, como aquel rico, cuando Jesús compartió esa historia. Lo dice, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico estaba atormentado, Lázaro estaba recibiendo o gozando de bendiciones. Y nos dice que las puertas de este lugar, de los espíritus, de las personas que han partido de esta tierra, las puertas del Hades no prevalecerán, no dominarán, no vencerán, no podrán tener dominio sobre la iglesia, porque dice contra ella, está refiriéndose a la iglesia. O sea que las puertas del Hades, que normalmente retienen a las almas, allí no podrá dominar o vencer a la iglesia. Las puertas del Hades son puertas que normalmente se abren para un solo lado. Dejan entrar al Hades a las almas de los que murieron, pero no dejan salir a nadie. Pero Jesucristo prometió que esas puertas no tendrían victoria sobre la iglesia. En primer lugar, la muerte no prevaleció primero sobre Jesucristo. Él murió, pero resucitó de los muertos. Y el Hades tuvo que abrir sus puertas para que Jesucristo salga a la vida. Pero en segundo lugar, la muerte no prevalecerá sobre la iglesia. Los miembros de la iglesia, como todo hombre, experimentarán la muerte física. Solo porque seamos parte de esta iglesia no significa que nunca vamos a morir físicamente. Pero para cada creyente, para el creyente, el morir es solo un dormir en Cristo para ser resucitado un día, para estar siempre con Jesús. Apocalipsis nos presenta al Señor Jesús teniendo las llaves de la muerte y del Hades, garantizando de esa manera nuestra futura resurrección y reunión con Él. Porque algún día Jesucristo va a abrir esas puertas del Hades y permitir que los santos en Cristo, los creyentes en Cristo resuciten para estar con Él. Pero también la muerte no prevalecerá contra la iglesia, porque a través de los años personas han tratado de aniquilar a la iglesia, matando a sus miembros. Sin embargo, a pesar de que muchos cristianos fueron mártires y fueron muertos por la persecución, la iglesia sigue marchando a través de las edades. No han podido apagar a la iglesia, no han podido aniquilar a la iglesia. Y en muchas instancias, la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia. Y ella ha crecido y se ha multiplicado grandemente en medio de las persecuciones. Si en tu corazón verdaderamente crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tienes una esperanza viva.
La Biblia dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Así que tenemos una esperanza viva. Y tenemos esta esperanza viva porque Jesús resucitó de los muertos. Él está vivo. Y si crees en Él, Dios te ha unido a Él. Y debido a esa unión, la experiencia de Jesús llega a ser tu experiencia. Si Él resucitó, también tú resucitarás. Ahora bien, si la iglesia existirá sobre esta tierra hasta la resurrección de los muertos, es imperante entonces que algunos creyentes estén vivos cuando esto suceda. Así que Pablo nos comparte un secreto que no se había revelado en el Antiguo Testamento. Él nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. 1 Corintios 15, 51. Él dice, he aquí, os digo un misterio. Un misterio es aquellas cosas que fueron escondidas en el Antiguo Testamento, que ahora se revelaron en el Nuevo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de la muerte física. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos van a morir. Algunos van a ser transformados viviendo sobre esta tierra cuando llegue la resurrección de los muertos. Pablo en su primera carta a los Corintios también sigue diciendo esto en el versículo 52. Capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Así que el creyente experimentará la resurrección o esa transformación si todavía está vivo cuando el Señor Jesucristo viene a buscar a su iglesia. Porque el Señor Jesucristo va a resucitar a su iglesia, lo va a reunir nuevamente con Él para que estén con Él en el cielo para siempre. Nos dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Fíjense ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cada vez que estás desanimado por las injusticias de esta tierra, o por los fracasos personales que tienes, o por los problemas abrumadores que experimentas, medita en estas verdades y compártelas con algún hermano o con alguna hermana, porque estas verdades están para animarnos. Así que Jesús promete construir su iglesia, Jesús promete resucitar a su iglesia, pero también en tercer lugar Jesús promete iniciar su iglesia. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le dice esto a Pedro, personalmente, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves son instrumentos que abren o cierran cerraduras. Están en plural. Estas llaves sirven para abrir y para cerrar. Estas llaves pertenecen al reino de los cielos. Y esta es la única vez que se mencionan las llaves del reino de los cielos en la Biblia. Y con estas palabras, Jesús estaba diciendo que haría que a Pedro el instrumento para abrir la puerta de la fe al mundo. El primero para predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. Jesús dice, yo voy a iniciar mi iglesia, voy a iniciar la construcción, y a ti te daré las llaves del reino para abrir la fe del evangelio a los judíos y abrir la fe del evangelio a los gentiles también. Había dos clases de personas que debían entrar en el reino de Dios: los judíos y los gentiles, o sea, todos los que no eran judíos. Entre judíos y gentiles abarcamos todas las personas sobre la faz de la tierra. Pedro utilizó estas llaves por primera vez en el día de Pentecostés, cuando 3.000 judíos o prosélitos judíos fueron salvos.
Lo pueden leer en Hechos capítulo 2, versículo 41. Luego utilizó estas llaves otra vez cuando predicó el Evangelio a Cornelio y a sus amigos, y muchos gentiles fueron salvos. Y eso lo podemos leer en Hechos capítulo 10, versículo 44. Así que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Es aquel ámbito en que Dios es el rey y gobierna soberanamente y misericordiosamente sobre sus súbditos que le han manifestado lealtad y se han sometido a su voluntad. La iglesia es la expresión espiritual de ese reino. Y en el futuro habrá una expresión física de ese reino. O sea, el reino de Dios no está físicamente establecido hoy día. La iglesia no es el reino físico de Jesús, pero es la manifestación espiritual de ese reino. Pero un día Jesucristo va a volver a esta tierra y manifestar su reino físico, el aspecto físico, y lo llamamos el reino milenario del Señor Jesús. Así que, entrada a la iglesia verdadera de Cristo te da la entrada al reino de Dios. Aquellos que pertenecemos a la iglesia, al aspecto espiritual de ese reino, estaremos también en ese reino físico. Por otro lado, el reino de las tinieblas es aquel ámbito en que gobierna el diablo sobre aquellos que están bajo su dominio y a su merced. En otro tiempo nosotros vivíamos en eso también, en los deseos de la carne, como dice Pablo en Efesios 2, 3, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero gracias a Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses 1:13. Tener las llaves del reino de los cielos no se trata de tener autoridad suprema sobre la iglesia. Sabemos que ni Pedro ni los demás discípulos entendieron las palabras de Jesús de esta manera. Porque ellos le preguntaron a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos en el capítulo 18, versículo 1. Así que no estaba claro de que Pedro sea el mayor o el supremo o la suprema autoridad del reino de los cielos. Estas llaves que Jesús le dio a Pedro no significan eso. Y también ellos disputaban entre sí, los discípulos disputaban, peleaban o discutían entre sí para ver quién iba a ser el mayor. Si ya había quedado clarito que Pedro era el mayor, entonces no había por qué discutir. Jesús no le estaba diciendo a Pedro, yo te voy a dar toda la autoridad suprema sobre la iglesia. Le dijo, te voy a dar las llaves para abrir el evangelio a los judíos, abrir el evangelio a los gentiles, para que tanto judíos como gentiles, para que todas las personas de este mundo puedan entrar a este reino por fe en el Señor Jesús. Ahora, una vez que el reino fue abierto a los judíos y a los gentiles, la puerta de entrada permanece abierta. Y los que quieran pueden entrar a través del evangelio. Te pregunto, ¿has entrado por esa puerta? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay una sola puerta al reino de Dios, y es Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra puerta, no hay otro camino. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado o bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La iglesia no te salva, el bautismo no te salva, los sacramentos no te salvan, la religión no salva, y tus buenas obras y tu obediencia no te salvan. Te invito a poner tu fe en Jesucristo, arrepintiéndote de tus pecados. Dile sinceramente y de todo corazón, querido Dios, reconozco que soy pecador, que no me merezco el cielo y que no puedo salvarme a mí mismo. Estoy perdido rumbo al infierno, pero creo que Jesús es el Cristo, tu Hijo unigénito, santo, sin pecado.
Creo que Él murió en la cruz por mí, en mi lugar, para pagar la condena de mis pecados. Y creo que Jesús resucitó al tercer día y ahora le recibo en mi corazón como mi Salvador y el Señor y el nuevo Señor de mi vida, para que me limpie de mis pecados con su sangre y me dé la vida eterna. Amén. Dile eso al Señor. Si de todo corazón recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, Él te dará la vida eterna y te agregará a la iglesia como una piedra viva al construir su iglesia. Si ya eres parte de esa iglesia verdadera del Señor Jesucristo, déjame hacerte dos aplicaciones para ti. Debes vivir agradecido por el privilegio de pertenecer a algo que ningún hombre, que ningún gobierno o demonio puede aniquilar. Debes apreciar que formás parte de los vencedores. Romanos 8:37 dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Lo aprecias? Una segunda aplicación. Debes vivir compartiendo el mensaje de salvación a los que te rodean. La puerta del reino de los cielos está abierta y relativamente pocos son los que han entrado por ella. Debes hacer como Jesús le mandó a aquel hombre que fue transformado por la gracia divina. Le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No tengas vergüenza de compartir el Evangelio. No tengas miedo. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anímate, comparte el Evangelio. Que el Señor los bendiga.